finalmente, por el momento en que estábamos del análisis, decidimos esos factores, 3 o 2, unirlos en uno solo, ponderado, para obtener el índice que nos sirviera para construir la estratificación. Entonces, si vemos en el siguiente mapa, ahí está por AGEPS. Entonces, ¿qué es lo que vemos por AGEPS? Bueno, lo que se ve como esas pequeñas manchas, esa parte de ínsulas que algunos trabajos le han llamado, pues son la parte urbana de todos esos municipios más periféricos que se fueron agregando y que se agregaron sobre todo entre 1990 y 2000. Entonces, eso que vemos ahí es lo que tenemos como la parte urbana de esa zona metropolitana de la Ciudad de México. Y aquí resalta que lo que en el mapa por unidades político-administrativas estaba claramente delimitado como el estrato alto, aquí, que es el azul oscuro, aquí aparece como en varios lugares, se dispersan las AGEPs del estrato alto, ya no están confinadas a esas delegaciones centrales, que es lo que ocurre cuando lo vemos como unidades político-administrativas. Y aquí empieza algo que llama mucho la atención, nos llamó a nosotros mucho la atención, y es que con toda claridad se ve qué ocurre en el estrato alto y qué ocurre en el estrato muy bajo. Ahí las AGEPs de estrato muy bajo serían las de color más claro, más tenue, en amarillo más tenue, que están en toda la parte periférica, más distantes del núcleo central de la zona, y la parte azul oscura y el azul que le sigue son el estrato alto y medio alto. Vamos a tomar a las 4 delegaciones que en 2000 eran del estrato alto para ver qué ocurre por AGEPs en ellas. Entonces, en el mapa siguiente vemos esas 4 delegaciones y dentro de ellas vemos que aparecen AGEPs que no todas son de estrato alto. Incluso aparecen en las 4 delegaciones que eran de estrato alto, aquí aparecen partes, los manchones azules que claro predominan, que son la parte de estrato alto, pero también aparece medio alto, medio y hasta medio bajo, incluso bajo. Lo que no aparece, que yo recuerde, es el muy bajo. Pero entonces hay una gradación de situaciones en lo que en unidades político-administrativas no era posible ver, y esto fue posible a partir de 1990. Entonces, de 1990 y 2000, y vamos a ver qué tanto en el año 2010, porque a mí a estas alturas no me queda muy claro si nos van a dar la información de AGEPS para todas las zonas metropolitanas el INEGI o no lo va a dar. Parece que va a dar una muestra de AGEPS. A mí no me queda claro en los documentos técnicos qué es lo que vamos a tener disponible. Y si no tenemos, tal como tuvimos la información de 90 y 2000, si no tenemos eso en 2010, no va a ser posible continuar el análisis. Al cruzar el estrato de... No, todavía no pasamos a eso. Gracias. Al cruzar así en una tabla de contingencia los estratos de unidades político-administrativas con los estratos de AGEPS, lo que encontramos es que en la zona metropolitana lo que predomina es la intersección del medio bajo en unidad político-administrativa con bajo en AGEP. Y ahí, en esa intersección de unidades político-administrativas medio-bajo y dentro de ellas AGEPs de bajo, tenemos 2.200.000 habitantes. Es 12% casi de los 18 millones de la población del área urbana. Seguida por medio, el estrato medio en ambas, o sea, medio en AGEP y medio en unidades político-administrativas, con 10% del total. Y en tercer lugar, medio en unidades políticas con bajo en AGEPs, con casi 2 millones de habitantes. Ahora, en síntesis, lo que quisiéramos resaltar es que en términos socioeconómicos, nuestra gran metrópolis es una aglomeración de estratos bajos y medios. O sea, el estrato alto es realmente un estrato, en términos demográficos, insignificante, de menos del 5% de la población.
Las AGEF también hicieron visible el fenómeno de la segregación, al que nos parece se le debe prestar mayor atención y cuidado. En unidades político-administrativas del estrato, aquí estamos viendo que tenemos una, como ya lo mencionaba, gradación de situación de AGEFs en el estrato muy alto de unidades político-administrativas. En cambio, si nos fuéramos al muy bajo de unidades político-administrativas, no hay esta gradación. En ese caso, el 86% de esas unidades político-administrativas del estrato muy bajo, el 86% de su población está en AGEFs también de estrato muy bajo. Y estos son poco más de 1 millón de habitantes, y lo que las caracteriza, y eso es lo que nosotros queremos destacar de la segregación, es que sin cercanía con otros pobladores en mejor situación. Aquí vamos a ver el mapa de Chimalhuacán que ofrecía yo hace un momento, y tiene esa delimitación, y como podemos ver, en el centro hay una parte que es de estrato bajo, que es el amarillo limón, que seguramente es la cabecera del municipio de Chimalhuacán, un poquito también de ese amarillo limón hacia los límites con el municipio de Nezahualcóyotl, pero todo lo demás de Chimalhuacán es estrato muy bajo. Y como yo les decía, visto como unidad político-administrativa, eso era en 1960, 70, 80, 90 y sigue siendo en 2000. Entonces, pues aquí lo que resalta es que en un municipio completo vamos viendo zonas que están segregadas, que la población de ese estrato muy bajo tiene vecindad con más población del estrato muy bajo, y en el mejor de los casos, como veía yo, y eso llama la atención porque es algo que no solo se ve en un análisis por AGEFs, sino después se ve también en un análisis por localidades, considerando municipios, cosa que no corresponde a este trabajo, pero a mí me ha llamado mucho la atención que los límites de unidades político-administrativas parecen ser como límites de países. En el caso de México, en muchos casos, los municipios que están en los márgenes de un estado, por ejemplo de Jalisco, los que están en los márgenes o entre Guanajuato y Jalisco, son municipios como que quedan olvidados, o en los municipios de Guanajuato y Querétaro, como que ni un estado los toma como suyos, ni el otro tampoco, y aquí yo creo que algo similar puede ocurrir en algunas zonas del área urbana de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Dejamos ese mapa para tenerlo mientras a la vista, y la información censal por AGEFs también permitió extender el análisis a otras 3 metrópolis, que son las siguientes en población: Guadalajara, Monterrey y Puebla. Ahora, en esas 3 ciudades no había mucho sentido en estratificarlas por unidades político-administrativas, porque salvo el caso de Puebla, tienen muy poquitas unidades político-administrativas. Entonces, nosotras pasamos directamente al análisis por AGEFs. Y la información del censo de 2000 hizo por primera vez posible examinar el cambio en las 4 metrópolis. Y con un término más propio de la música, yo diría, para nosotras por lo menos, en mucho veremos por la estrategia de análisis seguida, empezaron los bemoles. Lo hicimos, ese tratar de ver el cambio entre 90 y 2000, lo hicimos de manera más o menos rudimentaria, con decisiones que deben ser revisadas a la luz ya de esta experiencia de investigación. Me voy a referir a algunos de los puntos que fueron más difíciles. Primero, hay muy poca información socioeconómica, de estudios socioeconómicos, de investigación socioeconómica referida a las metrópolis. Hay información socioeconómica para las zonas metropolitanas, tomando unidades político-administrativas, tomando municipios quizás ni siquiera de zonas metropolitanas, sino algunos municipios de los estados, pero una información socioeconómica que nos pudiera ayudar a explicar el porqué de algunas diferencias que nosotras estábamos encontrando
encontramos muy poco. Entonces, no se han tomado tampoco en cuenta, y eso es algo que nos llamó mucho la atención, las restricciones topográficas para la evolución urbana. Hay muchos trabajos que se sorprenden, hablando morfológicamente, de la forma de ciertas ciudades, y cuando uno se acerca a los rasgos topográficos y a la ubicación de las carreteras, se puede entender muy bien por qué el crecimiento en ese sentido. Vamos a ver ahora en la zona metropolitana de Guadalajara, si podemos ver el mapa. Ahí tenemos un mapa. Por supuesto, yo quisiera destacar aquí que este trabajo sin la participación de Jaime Ramírez no habría sido posible. O sea, trabajar los sistemas de información geográfica con toda la riqueza y potencialidad que tiene para el análisis territorial es algo que para el común de los mortales, y me cuento entre ellos, está fuera de alcance. En este caso, en Guadalajara, estamos viendo en un color más subido lo que fue agregado entre 90 y 2000. Y ahí vemos que entre 90 y 2000 empieza a haber manchones de esa parte agregada hacia lo que ven ustedes abajo a la derecha, que es el lago de Chapala. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues ahí se ve claramente que tenemos un problema con barrancas, con montañas y con reservas territoriales como acá en el Bosque de la Primavera, que impiden el desarrollo hacia esa parte, y la ciudad de Guadalajara, su mancha urbana, se está extendiendo hacia abajo, hacia los municipios. Por ahí los tenía yo, creo que los vamos a ver más adelante en detalle. Aquí nada más quisiera resaltar el efecto que tiene, casi parece una obviedad, ¿verdad? Pero si no la ve uno en un mapa, no se da cuenta de cómo hay efecto de esa barranca que vemos arriba a la derecha, luego en el centro a la izquierda, esa parte que es del Bosque de la Primavera, luego unos cerros hacia el norte, y finalmente lo único que queda libre es todo ese gran amplio corredor hacia el lago de Chapala. En el mapa siguiente vemos Monterrey, y Monterrey pues también llama poderosamente la atención. Se ha prolongado, en lo oscuro está lo que se agregó entre 90 y 2000, en el tono más oscuro, y vemos que se prolonga una gran lengua hacia abajo, porque a su lado derecho está delimitada por esa sierra del Cerro de la Silla, y a la izquierda tenemos montañas también, y al norte, en fin, lo que estamos viendo es que Monterrey se vio forzada por ese medio físico a extenderse de esa manera. Y vamos a ver cómo se ve Monterrey, quitando esta parte topográfica y dejándolo como lo vemos usualmente, un mapa del crecimiento. Y por cierto, hago notar que estos mapas deliberadamente los hicimos para que eso informara con la misma escala. O sea que esto que vemos de lo que es Monterrey, que es la tercera metrópolis en población, pues comparado con lo que ustedes recuerdan que era la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues estamos viendo la enorme diferencia en términos de área urbana. El INEGI rebasó la noción de conurbación, y bueno, me disculpo por estar dando una impresión quizás muy brusca, y seguramente son decisiones consensadas con todas las áreas del sector público que tuvieran algo que decir al respecto. Yo creo que cada vez menos con la academia. El INEGI, es cierto, consulta con la academia, pero no está claro si la academia nada más recibe un boleto, un pasaje de avión para dejar su opinión a un lado. Pero el hecho es que el INEGI en el año 2000 rebasó la noción de conurbación para abrir paso a lo que sería un nuevo fenómeno de unión de dos zonas metropolitanas. Tomó la zona que denominó Puebla-Tlaxcala, tomando que era la parte de la zona metropolitana de Tlaxcala, con sus municipios conurbados, junto con la de Puebla y sus municipios conurbados, porque en 1990 era la de Puebla más algunos municipios de Tlaxcala, pero ya en 2000 son las dos zonas metropolitanas unidas. Y aquí lo que nos pasó al analizar la información, tomando
las unidades político-administrativas que según el INEGI conformaban esa zona metropolitana, me hizo recordar la razón que tenía Rolando García, que cuando dijo, pero seguramente todavía lo sostiene, dijo que quienes predican algo sobre la realidad en ocasiones caen en lo que él llamaba el realismo metafísico. Pero que uno lo que puede considerar es que la realidad es organizable. Dice, pero eso sí, la realidad no se deja organizar de cualquier manera. Yo les diría que la zona metropolitana definida por el INEGI de Puebla-Tlaxcala no se dejó organizar de ninguna manera. En el análisis surgieron unas inconsistencias que no es el momento de relatar, pero eso nos llevó a la decisión de tomar para el año 2000 la zona metropolitana de Puebla tal como estaba definida en 1990. La información misma ya nos mostró claramente sus limitaciones y las dificultades para comparar, porque nosotras queríamos comparar y hacer un relato que ahora está de moda, ¿verdad?, lo más literario posible de qué había ocurrido con los cambios en cada zona metropolitana, y fue muy difícil hacer la comparación, sobre todo ante la falta de información que nos pudiera servir de información contextual. Entonces, por ejemplo, los cambios en las AGEPs, ni les quiero decir lo que son. Nuestro colaborador en este libro ha hecho muchos trabajos, nosotros no lo hicimos, de viendo cuáles son las AGEPs que se subdividieron, cuáles son las AGEPs nuevas, qué AGEPs incluso desaparecieron y no se puede comparar AGEP por AGEP qué fue lo que ocurrió. Entonces nuestra comparación básicamente se reduce a estratos, a qué pasó con los estratos. El ingreso de la población ocupada, como ya referí, pues ya era mucho más, encontramos en la observación en las 4 zonas, mucho más ingresos de los llamados altos, porque el INEGI no cambió el último intervalo de ingreso que da, que era de 5 salarios mínimos y más. La educación obligatoria cambió también. Pasó de ser primaria a secundaria y con eso tuvimos que reajustar para poder hacer la comparación entre 90 y 2000. En el agua entubada, algún problema hubo también porque el INEGI ha ido tratando de incorporar, no solamente, haciendo más difícil la restricción que nosotras impusimos de ver solo agua entubada dentro de la vivienda. En algunos casos parece que no era claro que solo eso se estuviera tomando, sino también tomar fuera de la vivienda, pero en el lote o algunas otras cuestiones que ya hacían difícil hablar del agua entubada. Y ya ni qué decir de los investigadores de estos temas que encuentran que la frecuencia cada vez ha ido disminuyendo y la calidad del líquido dejando también que desear. Nosotras eso no lo tenemos tomado en cuenta en el análisis. Y el trabajo por cuenta propia, que había declinado gradualmente desde 1950 al punto de dejar de ser relevante, ya en 1990 empezó a tomar de nuevo vigor, pero ya en 2000 se vuelve muy significativo en la estratificación, entre otras razones porque se incorporan a todas las zonas metropolitanas pedazos urbanos de población de estratos socioeconómicos muy bajos. Entonces, todo esto constituyó una pesadilla para nuestro estudio, centrado en comparar la evolución de las 4 metrópolis en la década 90-2000. Y por ello, creo que este es el espacio para hacerlo, normalmente uno trata de mantener esto sutilmente oculto, pero tuvimos que tomar decisiones que yo puedo calificar de temerarias. ¿Cuáles? La primera venía de 1990 y fue estratificar a cada zona metropolitana de manera independiente. ¿Por qué lo resalto? Porque INEGI, Cedesol y CONAPO tienen una publicación de zonas metropolitanas que estratifican por el índice de marginación por AGEF, pero ponen todas las AGEFs de todas las zonas metropolitanas juntas y así estratifican. Entonces, una ciudad como la ciudad de Monterrey, pues todas sus AGEFs son de estrato alto.
Entonces, no era eso lo que nosotros queríamos hacer. Pero al hacer la estratificación de manera independiente, lo que hicimos fue que se produjo algo que elegantemente le llamamos relatividad de los estratos, pero que tiene que ver con lo que yo les mostraba al principio, que el estrato medio alto, por ejemplo, tiene un significado distinto en Puebla que en Monterrey. Lo mismo el estrato alto y el muy bajo, ¿verdad? Cada estrato significa algo distinto en cada una de las zonas metropolitanas estratificadas. Y básicamente esto se ve en las proporciones de las variables con que se construyó la estratificación. La segunda decisión temeraria. Marta, por ser de primera de formación profesional arquitecta y después, claro, especializada en sociología urbana y con toda su trayectoria de análisis espacial, apenas vio lo que la computadora objetivamente arrojaba como mapa por AGEVS para el año 2000, lo vio y dijo, no puede ser. Dice, es imposible, si no es Estocolmo. Entonces, claramente, el aumento del porcentaje de PEA con ingresos de 5 salarios mínimos y más, el incremento de varianza de otras variables como por ejemplo los trabajadores por cuenta propia, produjeron un crecimiento desproporcionado pero ilusorio del estrato alto. Entonces, ¿qué hacer? La decisión, segunda decisión temeraria, fue vamos a formar los estratos en el año 2000 con la misma proporción de población que tenían en 1990. Hágase de cuenta, el estrato alto en 90 tenía menos de 5% de proporción de la población del área urbana de la Ciudad de México, y para el año 2000, con el criterio objetivo de la nueva información y la computadora, daba cerca del 30% en el estrato alto. Entonces fue cuando no puede ser. Tomamos entonces la misma proporción de población que había en 90 en todos los estratos, pero ahí obviamente tienen más población en números absolutos. O sea, el estrato alto, considerado con el 5%